Muy buenas a todos y a todas. Vamos a empezar con el tema del tema 13, que es el desarrollo de la Guerra Civil Española. Y el primer punto va a ser la introducción, que realmente lo que vamos a ver es un poco recordar lo que ha sido el final de la República. Hemos visto en el tema anterior cómo para las elecciones de 1936 todos los partidos de izquierda van a una, se unen dentro de una coalición, no de una coalición después de las elecciones, sino de una coalición previa a las elecciones, con lo cual sus resultados pues, se sumaban todos juntos en una sola bolsa, con lo cual sacaron una mayoría muy considerable. Esta mayoría de partidos de izquierda, ya vimos quiénes los componían, desde el Partido Comunista, el Partido Socialista, Izquierda Republicana, pues como hemos visto en el tema anterior, pues siempre iba a tener en contra a los distintos partidos, grupos más conservadores. La Iglesia, en primer lugar, los partidos de derechas como la CEDA, también un poco el Partido Radical de Lerroux, y también, lo que está clarísimo, el Ejército. El Ejército, pues, es conservador casi en un porcentaje muy mayoritario y siempre, pues, a lo largo del siglo XIX, cuando hemos visto, ha dado continuos pronunciamientos y siempre han estado involucrados en el devenir político del país. Así que desde que la izquierda gana las elecciones con el Frente Popular, una serie de generales, una serie de militares van a empezar a conspirar para intentar acabar con el gobierno de la República y con la República. Y como decían los apuntes, pues para, entre comillas, un alzamiento que restableciera el orden. Claro, el orden que a ellos les gustaba, el orden pues de la Iglesia, el orden de la propiedad privada en manos de los terratenientes, es decir, todas aquellas reformas que se habían hecho durante la República, pues que se paralizaran y que no continuaran. También, como vimos en el tema anterior, la situación de la República es muy convulsa. Hay muchos enfrentamientos, muchos militares exacerbados, muchos partidos políticos que se van militarizando. Si viéramos imágenes de cómo eran los partidos políticos de la época, pues un poco la imagen que tendríamos de la Italia fascista o de la Alemania nazi, de militantes de los partidos vestidos como si fueran militares. Es decir, imaginaros que si hoy la gente que es de un partido político pues se disfrazara de militares o de paramilitares como para ir imponiendo cierto temor, ¿no? En estos partidos que van a tener un gran protagonismo va a estar Falange. Ya lo vimos que Falange lo forma o lo crea José Antonio Primo de Rivera, el hijo de Miguel Primo de Rivera, el hijo del que había sido dictador en la década de los años 20, y lo hace a la imagen del fascismo italiano, ¿vale? Un partido muy conservador, muy de derechas, muy tradicional y también con un componente violento que va a ir a más. La Falange va a ser un movimiento político que va a estar caracterizado por el uso de la violencia. Como también vimos, en abril del 36, Manuel Azaña, el político más importante, con más iniciativa de la Segunda República, pasa a convertirse en presidente de la República, es decir, de jefe de gobierno y de presidente de gobierno pasa a presidente de la República, a jefe de Estado. Y como ya vimos, ese ascenso, ascenso de convertirse en árbitro, realmente lo convertía prácticamente en alguien que no tenía mucha capacidad. Ya lo vimos, era como si dijéramos que el mejor jugador de un equipo de fútbol pasa a ser árbitro. Está claro que como árbitro va a pitar a favor de su partido, de su equipo, pero no va a poder meter goles, con lo cual lo que se gana en un arbitraje se pierde en la capacidad que tenía Manuel Azaña de dirigir el gobierno y de ser la persona que al final servía para unir a los distintos grupos de la izquierda republicana. ¿Y qué va a pasar? Pues a partir de ahí los partidos republicanos de izquierda que formaban el gobierno del Frente Popular van a empezar a distanciarse, a enfrentarse dentro de sí mismos. Así que la situación era un gobierno de izquierda de la República que se va dividiendo y separando, y a la vez todos los partidos de derecha y los sectores de derecha, que no son partidos, la Iglesia, el Ejército, los terratenientes, intentando acabar con él.
sinceramente la situación no era la mejor y bueno, pues va a explicar pues al final lo que va a pasar pues con el desarrollo de la guerra, ¿no? De quién va a ganar la guerra. Se multiplicaron las huelgas, los incidentes y como ya vimos en el tema anterior, el asesinato de un teniente republicano, José del Castillo, por parte de paramilitares de derecha, es decir, la derecha mató a este teniente republicano, es contestado con el asesinato de Calvo Sotelo. Esto fue el 13 de julio y este asesinato de Calvo Sotelo va a ser la excusa que se va a tener para iniciar el golpe de Estado por parte del ejército, de una parte del ejército, que va a desembocar en la guerra civil. Es decir, se utiliza la excusa del asesinato de Calvo Sotelo para dar un golpe de Estado. Pero como ya hemos visto, este golpe de Estado ya se estaba organizando desde el principio de la victoria electoral del Frente Popular. Es decir, es la excusa que se utiliza, pero no es la realidad. La realidad es que desde el principio de la Segunda República, desde el principio del gobierno del Frente Popular, ya se tenía claro que más tarde o más temprano iba a haber un golpe de Estado.